Hoy vamos a discutir el segundo capítulo del libro de Hebreos. Recordaremos que el primer capítulo se trató de la introducción del personaje principal del libro de Hebreos, nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo capítulo lo he titulado Perfecto a través del sufrimiento. Así que, antes de comenzar, vamos a abrir con una palabra de oración. Padre Celestial, no nos atrevemos a abrir tu palabra sin tu presencia. Por eso oramos para que estés con nosotros, con tu Espíritu Santo, que nos iluminará y nos ayudará a entender lo que Pablo está tratando de decirnos. En el nombre de Jesús, amén. Creo que este es un título apropiado para el segundo capítulo del libro de Hebreos. Habiendo presentado en el primer capítulo a Jesús como el Creador, el Salvador, el Gobernante, Dios, Yahvé, ahora estamos viendo este capítulo asombroso, que es muy apropiado, que debería ser y seguir inmediatamente después de la gloria y la magnificencia de ya introducido Dios y Creador de este universo. El capítulo 2 comienza con la advertencia contra el descuido de la salvación. Hebreos capítulo 2 y versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Así que, ¿por qué es tan esencial que comprendamos la veracidad de lo que se dice en el libro de Hebreos? Porque esta es la sustancia de todas las sombras. Es una explicación de todo el Antiguo Testamento de la Torá, trayéndolo a la realidad, la cual es Jesucristo y su salvación. Y es por eso que es importante que le demos una seria atención a este asunto. Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Siempre recuerdo una situación que tuve una vez en Alemania. Cuando cité este versículo y alguien en la audiencia se quejó de que esta es una afirmación muy arrogante, porque excluía a los fundadores de las otras religiones en este planeta. Y estuve de acuerdo y dije, sí, es una afirmación muy arrogante que alguien diga, yo soy el único y no hay nadie más que pueda salvarte. Pero después sugerí que es arrogante solo si no es cierto. Y usé el ejemplo donde dije, yo soy el padre de mis hijos. Ahora bien, si trabajara con las leyes de la probabilidad y digamos que hay 7 billones de personas en el planeta, y asumamos que de esos hay 3.5 billones que son hombres, entonces la probabilidad de que yo sea es 1 entre 3.5 billones. Pero esas cosas estadísticas no significan nada si en realidad yo soy el padre de mis hijos. Así que Jesús es realmente lo que Él dice que es. Por lo tanto, no es una afirmación arrogante, solamente es una afirmación de un hecho. Él es el Dios creador, Él es el único que puede dar vida a los que están muertos. Y por lo tanto, Él es el único que puede salvarnos. Así que no hay salvación en ningún otro porque no hay otro con esa capacidad. Solo Él tiene la capacidad. Solo Él es el Dios que es el sujeto del primer capítulo. Y, por supuesto, esta afirmación está mucho más en la línea de fuego cuando se trata de las religiones del mundo. Porque Jesús debe ser rebajado al nivel de los otros fundadores. Su cabeza no debe sobresalir de- del resto, ni una pulgada, porque ¿qué le causará eso a la igualdad? Pero si esto es un hecho, entonces no hay otra opción. Y es la razón por la que el evangelismo es importante. Tú no puedes tener una situación donde no expongas los hechos para que las personas hagan decisiones informadas.
No tienes el derecho de forzar la elección, pero debes tener el derecho de presentar la elección. En Hechos 12, versículo 26 dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Así que esta salvación radica en un personaje. No es algo que yo pueda lograr. Un hombre muerto no puede atar los cordones de sus propios zapatos. Alguien debe despertarlo de la muerte para que pueda ser capaz de hacerlo. Por lo que la salvación es una palabra clave en la epístola a los Hebreos. Leemos en el capítulo 1, versículo 12, los términos heredero de la salvación. Capítulo 2, versículo 3, salvación tan grande. Capítulo 2, versículo 10, autor de la salvación. Capítulo 5, versículo 9, salvación eterna. Capítulo 6, versículo 9, cosas que acompañan la salvación. Capítulo 7, versículo 25, salvar perpetuamente. Capítulo 9, versículo 28, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. La salvación es el tema, pero está centrado alrededor del personaje. Ahora, si miramos esta pequeña palabra, salvación, salvación es una palabra muy amplia y en el contexto tiene muchas aplicaciones. Puede significar salvación del castigo del pecado. Puede significar salvación del poder del pecado o salvación de nuestras circunstancias. Ahora bien, dependiendo de cómo entendamos el plan de salvación, las personas tienden a escoger algunas de estas opciones. Algunas personas, particularmente en el tiempo de Jesús, estaban esperando la salvación de sus circunstancias. Los judíos esperaban un Salvador que los liberara del yugo romano. Estaban buscando la salvación de las circunstancias. Ninguno de ellos estaba buscando la salvación del poder del pecado. Algunos, en tiempos posteriores, buscaban la salvación del castigo del pecado, pero eso no conduce al cambio de corazón. Así que hay muchos aspectos alrededor de la palabra salvación que necesitamos considerar. Bien, dijimos en la primera presentación que discutiríamos un quiasmo en cada capítulo. Hay muchos, pero para el capítulo 2 escogí este en particular. De nuevo tiene la construcción AB y luego al revés C con un asterisco B, A. Hebreo capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. B. Porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. C, Hebreos 2, versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte para todos. Hebreos 2, 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y ahora vamos a B con un asterisco. Hebreos 2, versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y luego el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Así que vemos la estructura guiástica. Descuidamos una salvación tan grande. ¿Qué significa eso en este contexto? Así que vamos a la segunda A. Significa hacer reconciliación por los pecados de las personas. Esta es la definición que se usa en el libro de Hebreos para explicar en un contexto más amplio la palabra salvación.
Así que el quiasmo explica cuál es el significado de las palabras que se usan. El aspecto de la B, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Y luego la segunda B es ciertamente porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Así que en otras palabras, lo que está diciendo aquí es, ¿tiene que ver con la humanidad este asunto? Y él no sujetó el mundo venidero a los ángeles, sino al hombre, y no tomó la naturaleza de los ángeles, tomó la naturaleza del hombre. Entonces el centro del quiasmo son las dos simientes, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El hombre es mortal, así que se convirtió en un ser humano para poder gustar la muerte de cada hombre. Aquí está una explicación para la palabra salvación. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Así que este quiasmo se enfoca en el plan de salvación. Si la gente estudiara el libro de Hebreos y si estudiara las estructuras quiásticas, la confusión en el mundo no sería tan grande como lo es hoy día, si lo aceptaran. Si tomamos este quiasmo y miramos a los sistemas religiosos solamente dentro del cristianismo, y luego nos preguntamos, el mundo cristiano generalmente cree que Jesucristo enfrentó la muerte para que nosotros podamos vivir. Y la respuesta es no. El sistema católico romano no acepta la expiación a través de la sangre de Cristo por su muerte. Solo aceptan sus buenas obras como un apaciguamiento para Dios. Así que este aspecto aquí es ignorado por la porción más grande del profeso mundo cristiano. Cristo no solo vino a liberarnos de la muerte, sino del miedo a la muerte, y este plan de salvación es central en el libro de Hebreos. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El protestantismo abrazó esta verdad como se presenta en este quiasmo. Pero desafortunadamente han aceptado que esos que no lo han rechazado son tan hermanos y hermanas en Cristo como aquellos que no lo aceptan. No podemos tener los dos caminos, o bien es la verdad o es un error. Si es la verdad, entonces se tiene que aceptar. En 1 de Juan 2, versículo 2, leemos estas palabras. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este es un versículo asombroso. Y necesitamos entender las implicaciones. Él es la propiciación de nuestros pecados. Recuerdo que leí que Tyndall estuvo luchando con la traducción de esta palabra que él tradujo propiciación. Hilasterion en griego. ¿Qué significa? Porque es muy importante que Él sea la propiciación de nuestros pecados. Pero no solo por los nuestros, sino por los pecados del mundo entero. Sin importar qué sistema religioso abrace el mundo, la salvación solo está en Jesucristo. Y Él murió no solo por los pecados de aquellos que abrazan el cristianismo, Él murió por los pecados del mundo entero. Así que, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Es importante que evangelicemos al mundo? Isaías capítulo 45, versículo 22 dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Bien, ya discutimos esta palabra Dios y miramos la pluralidad.
Elohim, más de uno. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Miramos eso en el primer capítulo y básicamente dice lo mismo. La salvación no está en nadie más que en Dios, en Jesucristo. Es enteramente Dios. Ahí es donde radica la salvación, en que Él es la propiciación. Él tomó sobre sí la naturaleza del hombre para poder gustar la muerte y así poder pagar el precio que en realidad debe ser contado sobre nuestras cabezas. En Romanos capítulo 3 del versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación. La misma palabra, propiciación, por medio de la fe en su sangre. Y esta es una afirmación clave. Es por la sangre del Cordero que somos salvos. El catolicismo romano niega esta verdad central. No es por la sangre, no es por la expiación que somos salvos, sino por las obras que se nos imputan y por nuestras propias obras. Y no solo las obras de Cristo, dicen ellos. Las obras de los santos contribuyen a esto y agregan mérito a esos que les falta méritos. Esta es una explicación tan errónea de la palabra de Dios. Este es el camino que lleva a la perdición. La humanidad debe estudiar el plan de salvación. Y ningún otro lugar se presenta más claramente que en el libro de Hebreos. Así que en Romanos, Pablo también dice que Él a quien la propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Veamos esta palabra propiciación. Bien, vamos a darle un vistazo a las dos fuentes. Aquí está la guía popular de teología sistemática básica para el entendimiento de la verdad bíblica de Charles Riley. Y él escribe, propiciación significa alejarse de la ira por una ofrenda. En relación a la soteriología, propiciación significa aplacar o satisfacer la ira de Dios por el sacrificio expiatorio de Cristo. De nuevo, el catolicismo niega este aspecto del apaciguamiento de la ira de Dios. Y algunos han ido tan lejos hasta el punto de decir, bueno, si este es el caso y Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo, entonces debemos odiar al Padre, pero amar al Hijo. Pero ellos no entienden que ambos son uno en propósito. Esta es una decisión mutua de la divinidad. No es una declaración unilateral. Y el Padre y el Hijo, siendo de ideas afines, uno en propósito, sufrieron igualmente en la cruz. Así que si miramos propiciación en la concordancia, aquí la palabra es hilasterion, neutro del derivativo. Un expiatorio, lugar o cosa que es concretamente una víctima expiatoria o específicamente, esto es muy importante, la tapa del arca en el templo, propiciatorio, propiciación. Así que, ¿qué otra manera de traducir esta palabra hilasterion, aparte de propiciación, es propiciatorio? Bien, en Hebreos 9, versículo 5, esta misma palabra hilasterion se traduce como propiciatorio. Así que si miramos este versículo, dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, del cual no podemos hablar en particular en este momento. Por lo tanto, están hablando acerca del arca del pacto, y sobre ella estaba el propiciatorio de oro sólido, con una corona alrededor y los dos ángeles del pacto parados sobre él mismo, con sus alas que se tocaban en la parte superior y sus rostros mirando hacia el propiciatorio. Ahora bien, ¿qué simboliza cuando los ángeles están
en reverencia y asombro con sus alas tocándose. En otras palabras, rodeando el propiciatorio, mirando hacia el arca del pacto, pero mirando hacia este trono de gloria, el propiciatorio. Nos preguntamos qué representa este hilasterion. ¿Qué significa este sacrificio expiatorio? ¿Este propiciatorio? Bueno, Jesucristo es el propiciatorio de Dios. Y así es como se le describe en numerosas partes del Antiguo Testamento también. Bien, solo tenemos un ejemplo. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Este fue uno de los conflictos que Jesús tuvo con los fariseos. Ellos estaban pero tan preocupados acerca de la sombra y acerca de la forma de la religión, que les faltaba misericordia. No mostraban misericordia. Si tomamos el ejemplo del samaritano, los sacerdotes y prelados pasaron junto a él y no le tuvieron misericordia. Y el que mostró misericordia fue el samaritano. Así que él acusó a los israelitas de ese tiempo de ser despiadados. Pero él les dijo, vayan y estudien lo que significa que Dios es un Dios de misericordia. En Salmos 80, versículo 1 leemos, Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Así que aquí está la afirmación de que Dios encuentra su creación entre los querubines. Este es el propiciatorio. Salmos 99, versículo 1, Jehová reina, temblaron los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Este es el lugar donde Dios encuentra al pueblo y donde la gloria, la Shekinah, bajaba sobre el propiciatorio. Así que el propiciatorio es muy central en el mensaje entero del santuario. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Este es el trono de Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por lo tanto, el propiciatorio estaba sobre el arca del pacto. En el arca del pacto estaban las tablas del testimonio. Las dos tablas de piedra que fueron escritas por el dedo de Dios, la ley de Dios, la ley que nos condena a muerte. Y este decreto de muerte que salió de la ley estaba blindado por el propiciatorio. Qué hermosa imagen de Cristo y el plan de salvación. Si estudiáramos el libro de Hebreos y el plan de salvación como se explica en el Antiguo Testamento y como se expuso en el libro de Hebreos, habría menos confusión entre la humanidad. Si continuamos con el libro de Hebreos, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Ahora bien, esta es una referencia al plan de salvación en el Antiguo Testamento, cómo fue comunicado a la humanidad. Y la Biblia nos dice que fue a través de ángeles. Ángeles fueron los que lo comunicaron. Si leemos el libro de Daniel, por ejemplo, cuando hubo un asunto y Daniel tuvo una visión y necesitaba entenderla, ¿quién le fue enviado? Un ángel, el ángel Gabriel, por ejemplo. Cuando se le anunció a María que el Mesías vendría, ¿quién lo anunció? Fue un ángel.
Así que fue a través de la actividad angélica que se le comunicó el Evangelio a la humanidad. Pero en el tiempo de Cristo, fue Dios mismo quien comunicó el plan de salvación. Así que, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, digamos, los discípulos. Entonces, ¿cómo tratamos con esto? El plan de salvación completo fue dado meticulosamente en tipos y sombras. ¿Cómo escaparemos si la descuidamos cuando Dios mismo condescendió en confirmárnoslo en propia persona a través de su propia sangre? En Gálatas 2, versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Así que el plan de salvación siempre fue comunicado a la humanidad a través de los ángeles. Si analizamos este versículo en Gálatas, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿De qué ley está hablando aquí? Fue agregada debido a la transgresión. Por lo tanto, la ley de la que está hablando aquí fue añadida a causa de la transgresión. Es la ley ceremonial. Es la ley de tipos y sombras. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque fue añadida debido a la transgresión. Y la Biblia dice que donde no hay ley, no hay transgresión. Así que la transgresión vino antes que esta ley fuera añadida. Por lo tanto, debió haber habido otra ley que fue transgredida antes de que la segunda ley fuera añadida, la cual fue la ley de los 10 mandamientos. No lo harás. Esa ley fue transgredida. Y debido a esa transgresión, vino la muerte al mundo. Y para arreglar este asunto, la ley de tipos y ceremonias fue agregada, apuntando al Salvador que vendría. Y cuando vino finalmente, comunicó el Evangelio a la humanidad en persona, no a través de la mediación de ángeles, sino a través de Dios mismo. Entonces debemos preguntarnos, ¿y qué pasa si descuidamos una salvación tan grande que nos fue anunciada por Dios mismo? ¿No es esta una pregunta seria? Por lo tanto, la ley fue dada a través de los ángeles, el Evangelio fue dado a través de Cristo. Así que si miramos el versículo 4 en el libro de Hebreos capítulo 2 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, ¿qué estaba testificando? Dios estaba testificando. Y bien, aquí están algunos de mis pensamientos. Los cristianos están frecuentemente bajo la falsa impresión de que están exentos cuando se trata de la obediencia, porque creen que la dispensación de la gracia ha reemplazado la obediencia. Pero si lo dicho por los ángeles fue inquebrantable, ¿cuánto más lo dicho por Dios manifestado en la carne? Y luego quiero saltarme un poquito más adelante y citar 2 versículos del capítulo 10. Pero, ¿qué dijo este Dios acerca de la ley de los 10 mandamientos cuando vino a la tierra en forma de humanidad? Ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley. Permanece para siempre. Aún en la ley ceremonial. No se hizo a un lado, se cumplió en Cristo. Alcanzó su sustancia. El tipo dio lugar a la sustancia. Así que si nos saltamos a Hebreos capítulo 10, leemos estos 2 versículos. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
Esta es una advertencia muy, muy seria. Ahora bien, si miramos esta advertencia en términos de exégesis, el contexto del tiempo en el que fue escrita, ¿qué significa? Aplica a aquellos de la fe judía que descuidaron esta salvación tan grande que vino a ellos y eligieron aferrarse a la sombra y a la forma de religión en lugar de aceptar la sustancia la cual Dios manifestó en la carne. Pero si lo tomamos tipológicamente, hubo un cambio en la experiencia cristiana, porque los primeros cristianos abrazaron la salvación en Cristo a través de su sangre. ¿Hubo un alejamiento de eso? Sí, en la Edad Media. El sistema religioso entero de Jesús fue usurpado. El ministerio sacerdotal, del cual Él es el único representante para los humanos, fue reemplazado por un sacerdocio terrenal. Y la sangre fue removida y se introdujo un sacrificio a pesar de que un sacrificio perfecto se había introducido anteriormente. Así que, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Estamos pisoteando a Dios cada día en este mundo? Se ha removido, como ya lo hemos dicho, de las salas de la legislatura y de dentro de la iglesia, se le sacrifica a diario, a pesar de que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, mi pregunta es, ¿pueden esos que creen en Jesucristo como su Salvador personal, que creen que son salvos por la sangre del Cordero, pueden ellos ser parte de un sistema religioso que niega la veracidad del mismo? ¿O establecerse en concilios ecuménicos con esos que lo niegan? Eso va directamente en contra de lo que la Biblia nos dice. Entre más luz tenemos, más responsabilidad tenemos. Y cuanto más debemos resistir el mal y unirnos a Cristo a través de la oración y su palabra. No es excusa que los ministros y líderes de iglesias participen en este tipo de apostasía en contra de la palabra de Dios. Somos responsables individualmente. Y ha llegado el tiempo cuando cada uno de nosotros deba hacer una decisión personal y comprometernos con Cristo, porque nadie nos va a ayudar. O estamos con Él o no lo estamos. En Mateo capítulo 4, el versículo 16, leemos, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Me gustaría sugerir que eso debe ser repetido en el tiempo en que estamos viviendo. En tiempo de que la humanidad se arrepienta, porque el reino de los cielos está cerca. Santiago 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No podemos permitirnos descuidar una salvación tan grande. Él es el fundador de la salvación. Y este título viene directamente de la versión Reina Valera de Hebreos 2, versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? En realidad él está citando salmos aquí. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de sus manos. Está hablando de la humanidad entera. La humanidad fue hecha un poco menos que los ángeles y coronados de gloria y honor. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Así que a los humanos se les dio dominio.
porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. En otras palabras, el hombre perdió esta gran oportunidad y renunció a su dominio y se lo dio al enemigo. El hombre estaba para ser el vicerregente y representante de Dios, pero su corona ha sido derrocada y su honor ha sido empañado, y la rebelión y la anarquía tienen el dominio. Un enemigo ha hecho esto, pero hay un plan de rescate que se ha puesto en marcha, y de eso es todo lo que se trata el libro de Hebreos. Es acerca del plan de rescate. Ahora, siempre me sorprendo cuando la gente se apropia de lo que está en el libro de Hebreos y se hacen a sí mismos como el Salvador. El plan de rescate se centra en Cristo y solamente en Cristo. Así que si miramos el versículo 9, pero vemos a aquel, porque no vemos la humanidad al control, no está en control. El diablo es el Dios de este mundo, pero el dueño real, quien ha comprado de nuevo lo que estaba perdido, es Jesucristo. Por lo tanto, no estamos viendo a la humanidad en posición de dominio. Vemos a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así que aquí está la solución, el plan de salvación, el por qué Jesús tomó sobre sí la humanidad. Para que podamos mirar, he aquí el hombre, ecce homo, una operación de rescate para restaurar lo que estaba perdido. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3, leemos, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que el dominio pertenece de nuevo a la humanidad, pero solo en Cristo, porque Él es quien le quitó el dominio a Satanás y lo recuperó. Y se hizo hombre para así ser el Salvador de la humanidad y elevar al hombre de su degradación para que el hombre llegue a ser como Él. Esto, en pocas palabras, es el plan de salvación. Ahora Pablo está citando Salmos 8 y ahora resalta el origen noble del hombre, hecho a la imagen de Dios, no menor que la tierra, como considerarían los adoradores de Gaia, centrados en la tierra, o a un nivel de bestias como los evolucionistas lo consideran, sino sobre todos ellos, sujetos solo a Dios, a imagen de Dios, varón y hembra para que sean uno en propósito. Él creó a ambos como un minicosmos, como lo es el gobernante del cielo. Vayamos brevemente a Salmos 8, que cita Pablo, y dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Así que primero nos dice quién es Dios. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. En otras palabras, de la humanidad. Y luego está esta parte extraña, a causa de tus enemigos. En otras palabras, Dios creó a la humanidad como una solución al problema del pecado que comenzó en el cielo. Así que creó a la humanidad para probarle a la humanidad que el gobierno del cielo es la única forma factible de gobierno. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa
de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. El hombre no es una ocurrencia tardía, el hombre tuvo un origen noble. Él debe ser el jurado que tendrá que decidir entre ambos lados del gran conflicto, la gran controversia entre el bien y el mal. Y Dios sabía que las cosas podrían ir mal. De hecho, sabía que irían mal. Pero Él tenía un plan de rescate. Y ese plan de rescate, una vez que se pusiera en marcha, traería el cumplimiento y aseguraría la paz para toda la eternidad. Y cada uno tendría una oportunidad de participar de sus bendiciones. Así que esto no fue una elección arbitraria, no es una solución injusta, es la única solución para el problema del pecado. Salmos 8, versículo 3 dice, Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, Él está viendo la magnificencia del universo y se hace la pregunta, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que a los ángeles. Y bien, la palabra ángel aquí es la palabra Elohim. Y discutimos esto en el primer capítulo, donde mostramos que este Elohim es plural y se refiere a la divinidad. En otras palabras, el Padre y el Hijo se estaban comunicando en la creación de este mundo. Así que básicamente podrías leer este versículo como lo has hecho un poco menos que Dios mismo. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Refiriéndonos de nuevo a la creación donde el dominio se le dio al mundo, que más tarde se le fue detenido a Adán y fue tomado por el enemigo de Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Así que esta humanidad fue creada un poco menos que Dios y un poco menos que las huestes angelicales. Esta es una afirmación interesante del Espíritu de Profecía en Dones Espirituales, volumen 1, página 69. Y dice, los que vivieron en los días de Noé y Abraham eran más como los ángeles en forma, en hermosura y en fuerza. Pero cada generación se ha ido debilitando. Así que la forma original en la que la humanidad fue creada no la vemos más en nuestro planeta. Vemos una sombra pálida de lo que debió haber sido. La humanidad se ha deteriorado a través de las generaciones, pero esta creación era tan profunda y tenía mucho significado, por lo que la pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? No es que el hombre no sea importante, sino ¿qué es eso tan importante de la humanidad que Dios condescendió en ser parte de la humanidad y morir por nuestros pecados? Estas son preguntas que necesitamos y debemos tratar de entender. De hecho, este será el objetivo de estudio en la eternidad. Así que esta pregunta acerca del hombre es un tema en las escrituras que amerita una respuesta. Por lo tanto, si miramos esta pregunta, ¿qué es el hombre?, vemos que Job 7, versículo 17, se pregunta, ¿qué es el hombre? Para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón. Así que aquí no estamos hablando de un gusano. Estamos hablando de qué es lo que tiene la humanidad para que sea tan importante para Dios, tanto que esté dispuesto a sacrificar su propia vida. O Salmos 8, versículo 4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria?
¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? O Salmo 144, versículo 3, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el Hijo de Hombre para que lo estimes? Hebreos 2, versículo 6, que de hecho ya estudiamos también. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que le visites? Este es el corazón del asunto. Satanás nos hizo creer que Dios es un tirano allá arriba, que quiere imponer su voluntad y pisotea nuestras conciencias, cuando la verdad es exactamente lo opuesto. Él es Hilasterion, el propiciatorio. ¿Cómo describió él a Dios en la Edad Media a través de sus supuestos representantes cristianos? Como este monstruo tirano que te tiraría al infierno eterno y te quemaría y te torturaría por toda la eternidad. Y aún así ibas a entrar al cielo. Te tiraría al purgatorio y te tiraría hasta que un prelado terrenal te liberara de esta esclavitud. ¿Qué retrato más repugnante de la divinidad que se llama el Hilasterion, el propiciatorio? Ahora bien, el asombroso versículo, el versículo 10, ha tranquilizado a muchas personas. Perfecto a través del sufrimiento. Hebreos 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¡Qué versículo más maravilloso! Veámoslo en más detalle. Este es en realidad el título del capítulo entero. Por cuya causa son todas las cosas. Así que todo fue creado por Jesucristo, por cuya causa son todas las. Él creó todo. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Refiriéndose a Jesús. Perfecto a través del sufrimiento. Hay algunos que dicen que Jesús tuvo que aprender para llegar a ser perfecto, para vencer el pecado y luego ser el autor de la salvación. Ellos no comprenden de quién estamos hablando. Estamos hablando del Dios del universo. El Dios del universo que es perfecto. Así que quiero parafrasear eso y decir que el que fue perfecto se perfeccionó a través del sufrimiento. Reflexionemos en eso por un instante. El que era perfecto se perfeccionó a través del sufrimiento. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Significa que se volvió el capitán perfecto para guiar a los cautivos que fueron redimidos, guiarlos a través del valle de la aflicción hacia el fin de todo sufrimiento. En otras palabras, la cuestión no es que él era imperfecto y tuvo que aprender para llegar a ser perfecto. No. Él es el autor perfecto como consecuencia de su sufrimiento. No perfecto en carácter a través del sufrimiento, porque él ya era perfecto, sino que se convirtió en el líder perfecto. Wesley escribió sobre Hebreos 2, versículo 10, que el apóstol expresa en sus propias palabras lo que él expresó anteriormente al salmista. Se convirtió en él. Era adecuado para todos sus atributos, ambos en su justicia, bondad, sabiduría. ¿Para quién? Como el fin último. ¿Y por quién? Como su primera causa. Son todas las cosas llevando muchos hijos a la gloria. En esto mismo, que son hijos y son tratados como tales para perfeccionar al capitán príncipe, líder y autor de su salvación, por su sufrimiento expiatorio por ellos. Perfeccionar o consumar implica llevarlo a él al fin completo y glorioso de todos sus problemas. Hebreos 5, versículo 9. Esta consumación por sufrimientos intima la gloria de Cristo, por quien siendo consumado, le son sujetas todas las cosas.
Los sufrimientos precedentes a estos los trata expresamente. Hebreos 2, 11, 18. Habiendo hablado de su gloria anteriormente, para dar una ventaja a esta exhortación y para remover el escándalo de sus sufrimientos y su muerte. Él entreteje una consideración más completa de ambos puntos en el siguiente discurso de su sacerdocio. Pero lo que él ha dicho de nuestro Señor haciéndose perfecto a través del sufrimiento no tiene relación con que seamos salvados o santificados por sufrimientos. Este es un punto muy importante que hace Wesley. El cristianismo distorsionó este punto y piensan que hay algo con lo que pueden contribuir a través de sus obras y a través de sus sufrimientos para ganar la salvación. Pero Wesley lo pone muy claro aquí. Él entiende que no hay nada que podamos agregar a esta salvación perfecta. Él fue perfecto como Dios y como hombre antes de que sufriera. Así que Wesley está de acuerdo con que Jesucristo fue perfecto. No hubo algún defecto de carácter que tuvo que haber vencido a través del sufrimiento para llegar a ser perfecto. No. Eso solo lo habilitó para ser el líder perfecto. Por sus sufrimientos y su vida y muerte, Él se hizo una completa y perfecta ofrenda por el pecado. Pero a menos que hiciéramos los mismos sacrificios para la expiación de los pecados, lo que se dice de Él con respecto a esto está tan fuera de nuestra esfera como su ascensión al cielo. Tampoco como podemos ir al cielo como Él lo hizo, tampoco como podemos contribuir para nuestra propia salvación. Lo único que puede santificarnos es su expiación y su espíritu llevando a cabo la obra de fe con poder en nuestro corazón. Muchas aflicciones ciertamente pueden ser sometidas y en la medida en que son bendecidas por el destete del pecado y haciendo que nuestros afectos se fijen en las cosas de arriba, hasta ese momento ayudan indirectamente a nuestra santificación. Así que Wesley entendió que sí, los humanos sufren y que hay cosas graves que le suceden a la humanidad, pero eso no contribuye a nuestra salvación. Nos puede cambiar para que lleguemos a ser mejores o seamos mejores. Así que cuando analizamos esto y entendemos lo que la Biblia nos está diciendo, entonces debemos concluir en que no hay un libro como la Biblia que pueda pasar la prueba del sufrimiento como ningún otro libro lo puede hacer. Nació en el fuego, se empapó en las lágrimas de aquellos que la escribieron y aquellos a quienes ella habló. Jesús, de quien ésta testifica, es el rey del dolor y el campeón del sufrimiento. Un sufrimiento que ningún dolor humano puede imitar. Él fue el sacrificio supremo. Él fue quien sufrió en lugar de la humanidad entera. No solo por nosotros, sino básicamente como nosotros, porque nosotros estábamos en Él mientras Él reconciliaba al mundo consigo mismo. Leemos en el Espíritu de Profecías, en el volumen 3 del Espíritu de Profecía, Cristo practicó la más rígida abnegación al resistir las múltiples tentaciones del adversario. Él conquistó a Satanás en el largo ayuno del desierto, y cuando vino a él como un ángel de luz, ofreciendo el dominio del mundo a cambio de su adoración. Hizo sacrificios que nunca serán requeridos del hombre. Y luego, esta afirmación increíble, como el hombre nunca puede alcanzar su carácter exaltado. Eso no significa que no debemos imitar su carácter. No significa que no vamos a crecer para alcanzar su carácter por toda la eternidad. Nunca podemos lograrlo sin tener que decir que somos iguales a Dios, lo que es una afirmación presuntuosa. Por lo tanto, el hombre nunca puede lograr su carácter exaltado, pero debe subir la escalera y seguir escalando. Toda su vida terrenal fue una demostración de perfecta sumisión a la voluntad de su Padre. El curso de Cristo y el de Satanás presentan un contraste completo de la vida
en un obediente con la de un hijo desleal. Aquí hay otra afirmación que dice, los que van por el camino estrecho hablan de la alegría y felicidad que les aguardan al fin de la jornada. Sus rostros están a menudo tristes, pero a veces brillan con sagrado y santo gozo. No visten como los que van por el camino ancho, ni hablan ni actúan como ellos. Se les ha dado un modelo, un varón de dolores experimentado en quebrantos. Les abrió el camino y por él anduvo. Eso lo hace el capitán perfecto, porque no solo estaba hablando, sino haciendo. Sus seguidores ven sus huellas y al verlas se consuelan y animan. Él llegó salvo a destino, y también ellos podrán llegar a salvo si siguen sus huellas. Ahora bien, un Mesías sufrido fue la última cosa que esperaban los judíos. Y aún sus discípulos se agobiaron. Pero los sufrimientos de Cristo son la ostentación más orgullosa del Evangelio. No esperaban que Jesús muriera en una cruz. Pedro dijo, en ninguna manera, esto te acontezca. Quítate delante de mí, Satanás. Ellos no entendieron, y aún después de la crucifixión, aún antes del terremoto, aún antes que se oscureciera el sol, todavía no comprendieron. Si vamos a Lucas capítulo 24 y leemos desde el versículo 17, a esos dos que iban caminando a Emaús, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el mundo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes y sentencia de muerte y le crucificaron. Y ahora estas terribles palabras, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es tercer día que esto ha acontecido. Ellos no entendieron. Esperaban un libertador, un redentor totalmente diferente. Querían ser liberados de las circunstancias y no de la sujeción a este mundo de pecado. Si nosotros no entendemos el plan de salvación, vamos a repetir el mismo error. De hecho, el mundo hoy está esperando a este libertador que va a arreglar las cosas para que todo vuelva a la normalidad. Las cosas no van a volver a la normalidad. Este mundo va a terminar y será destruido, y solo aquellos que han aceptado este plan de salvación y, como Pablo ha dicho, no han descuidado esta salvación tan grande, solo ellos serán finalmente parte del reino que ha de venir. Continuamos en el libro de Hebreos y vamos al capítulo 4, versículo 15. Leemos ahí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue perfecto, pero llegó a ser el capitán perfecto de nuestra salvación a través del sufrimiento. Hebreos 7, versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No hay excusa para que nadie diga que Jesús tuvo propensiones pecaminosas y las venció, y por lo tanto nosotros podemos ser como Él en Él. No hubo pecado en Él, no fue contaminado, fue apartado de los pecadores, fue hecho más sublime que los cielos. ¿Se puede ser más claro que eso? Por lo tanto, si queremos introducir un perfeccionismo farisaico de nuestras vidas, entonces perdemos el rumbo. La salvación no radica en lo que nosotros podemos hacer, sino solamente en lo que Él puede hacer y hará a través de nosotros si se lo permitimos. Así que la obra de la redención es más grande que la de la creación original.
La creación habla del poder, de la sabiduría, la benevolencia, la plenitud insondable de Dios, pero la redención habla de su carácter, su compasión, su indecible amor, su justicia, su misericordia, la profundidad de su carácter que ninguna mente humana puede comprender y sin embargo es compelida a admirar. Él es el único Hijo unigénito que nos transforma en hijos e hijas de Dios. El carácter de Dios siempre ha sido mal representado porque hay un enemigo que ama representarlo mal y desafortunadamente la humanidad ama tragarse ese delicioso bocado que Él le da. Hebreos 2, versículos 11. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esta es una afirmación asombrosa en Hebreos. En otras palabras, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos y hermanas en Cristo, porque Él es quien nos santifica. Él es quien nos llama. Él es quien nos redime y quiere que seamos uno en Él. Y no se avergüenza de llamarnos hermanos. De hecho, Él probó que no se avergüenza de llamarnos hermanos porque se hizo humano. No tomó la naturaleza de los ángeles. Por lo tanto, los que han sido redimidos no son liberados del sufrimiento. Ellos también deben escalar la montaña del dolor donde su capitán guía su camino y los conforta en su viaje. ¿Qué alma verdadera que haya seguido sus pisadas no ha experimentado nunca la contradicción de los pecadores, el conflicto con los escribas y los fariseos y saduceos, cansancio, lágrimas y decepciones y persecuciones aún de aquellos que también se hacen llamar amigos o parientes más cercanos? La falta de amistad, la soledad, las pruebas, la traición y tumbas son la suerte de los seguidores de Cristo. Si Cristo nunca fue tentado, ¿cómo podría socorrer a esos que son tentados? Para entender este versículo, Él se perfeccionó por el sufrimiento. Él es el capitán perfecto porque tuvo el sufrimiento perfecto. Dice el versículo 12 en Hebreos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Él está abrazando la humanidad. Se deleita en ellos. Canta. De hecho, la Biblia nos dice que cuando llegamos al cielo, Jesús también cantará. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Si las personas entendieran este plan de salvación, solo habría una religión en este planeta. Si lo pudiera decir de esta manera, la gente muere porque nacen. Pero Cristo nació para poder morir. ¿Lo leo de nuevo? La gente muere porque nacen. Pero Cristo nació para poder morir. El que es eterno se vistió a sí mismo de humanidad para así poder morir por la humanidad. Por su muerte, Él conquistó la muerte y al que tuvo poder sobre la muerte. Pero por su sufrimiento, Él llegó a ser el autor de nuestra salvación. La resurrección hizo sonar la sentencia de muerte de Satanás y selló para siempre su perdición y lo convirtió en un león rugiente buscando a quien devorar antes de que llegue su fin. Así que el conflicto no paró con la muerte de Cristo. De hecho, se intensificó. Pero la batalla fue ganada. El enemigo fue vencido, pero no eliminado a muerte.
En otras palabras, hace más ruido y Satanás lo usa para inculcar miedo en los corazones. Pero no temas al enemigo ni a la muerte, porque ambos han sido vencidos. Debemos pensar en eso. La muerte es la herramienta del diablo para coaccionar la voluntad, sino más bien teme a Dios, quien ha conquistado la muerte y nunca coacciona la voluntad. El miedo es la herramienta de Satanás y la destrucción es su recompensa. Ahora bien, podemos poner eso en el contexto de nuestro presente. La muerte es la herramienta de Satanás. Si vamos a la Edad Media, ¿qué usó como herramienta principal? El miedo y la muerte. Miedo al más allá, miedo a la ira de Dios. ¿Qué pasa cuando mueres? ¿Te vas a asar en el infierno o te vas a asar al purgatorio? Y él usó ese miedo para establecer su sacerdocio. Este es un sistema basado en mentiras, distorsionando el carácter de Dios. Así que estudia la historia del sacerdocio. Ellos crucificaron a Cristo en el tiempo de Cristo y tornaron la atención a sí mismos. Son tan exitosos porque en el púlpito no se ha predicado a Cristo efectivamente. El sacerdocio ha oscurecido al mundo con crimen y ha saturado a la tierra con sangre. Si piensas en la Inquisición y los horrores de la persecución que tuvieron lugar en la Edad Media, y aún tienen lugar hasta en este mismo día, escondiéndose bajo vestiduras de sociedades secretas y lo que sea que puedan hacer para conseguir al pueblo de Dios. La humanidad recurre demasiado fácilmente a la ayuda humana cuando uno ha ido antes que ellos. Y ese uno es Jesucristo, el cual es el sacerdote supremo que no puede errar ni decepcionar. ¿Cómo pueden morir los que ya murieron en Cristo? No tienes que temer a la muerte si has sido salvado por Jesucristo, si no has descuidado esa salvación tan grande. En Lucas capítulo 10, versículo 19 dice: He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Y quiero que noten que aquí el énfasis es en yo, no tú. Porque algunas personas presuntamente afirman que ellos tienen este poder, pero este poder viene solamente de Dios. Por muy cerca que esté Cristo, eso no nos sirve de nada si no nos volvemos a Él, sino que escogemos apoyarnos en el brazo humano. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne en sus brazos, y su corazón se aparta de Jehová. Segunda Crónicas 32, versículo 8. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Bien, ¿qué tiene que ver esto con nuestro tiempo? Estamos viviendo en tiempos terribles. Y la humanidad está siendo instada de poner carne por su brazo, de confiar en las palabras llamadas ciencia y políticos que te coaccionan a hacer su voluntad y te amenazan como lo hicieron en la Edad Media. No hay liberación de eso. Y no habrá liberación. ¿Hubo liberación en la Edad Media? Les dieron libertad de elección a aquellos que decidieron seguir a Cristo y aceptar la visión protestante que Cristo a través de su sangre expió nuestros pecados. No. Los asesinaron implacablemente. Y bajo diferentes gobiernos sigue ocupados haciendo exactamente lo mismo hoy. Leemos en el Espíritu de Profecía. Esta será la experiencia de aquellos que llevan el yugo de Cristo y aprendan su mansedumbre y humildad. Esta es su seguridad. No se apoyen en el brazo de la carne, porque si lo hacen, ciertamente no cumplirán la comisión que Dios les ha dado, una comisión que Él no ha retirado. No permitan que lo que dicen los hombres los lleve a tergiversar a tu líder.
No confíen en el hombre. ¿O forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga conmigo paz. Hoy es el tiempo cuando debemos confiar en el Salvador y no descuidar la salvación tan grande. El tiempo está llegando cuando el brazo humano será cortado. No habrá ninguna ayuda humana. No habrá ninguna bomba humana. El único que puede llevarnos a través de los tiempos a los que nos dirigimos es Jesucristo. El versículo 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Así es, cuando le tememos a la muerte estamos sujetos a servidumbre y Satanás usa esa herramienta. Pregúntate a ti mismo, ¿está usando el miedo en los tiempos que estamos viviendo? ¿Miedo a la muerte por enfermedades a través de pandemias? ¿Está dirigiéndonos a una dirección que no seguiríamos si no tuviéramos miedo a la muerte? Debemos confiar en el que ha conquistado la muerte. Y luego dice, porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó para sí la simiente de Abraham. Se hizo hombre y se identificó con la humanidad. Así que puedes confiar en él. Desafortunadamente, las traducciones modernas tradujeron este versículo en Hebreos capítulo 2 como porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y así perdieron el sentido absolutamente. Es como una farsa leer tal traducción. Porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, se hizo hombre. Se identificó a sí mismo con la humanidad para así poder pagar el precio por la humanidad. Esta afirmación sin sentido, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, ni siquiera es cierta. ¿Acaso no vino Miguel a ayudar al ángel Gabriel cuando el diablo luchaba con él? Por supuesto. Debemos entender de qué se trata este libro. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordiosos y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Este es el meollo del asunto. Es por eso que lo resalto. Esta es la solución para el problema del pecado. Si descuidamos esta salvación, terminamos en la pendiente resbaladiza donde la humanidad está caminando en este momento. Hebreos 2, versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que el peso de Pablo en el capítulo 2 es mostrar que el autor de nuestra salvación es el único perfecto para imitar. Y es seguro seguirlo porque no miró de lejos, sino que tomó parte de esto en la carne. Si él nunca lloró, ¿cómo podría calmar nuestras lágrimas? El versículo más corto de la Biblia está en el Evangelio según Juan y dice, Jesús lloró. Y me gustaría decir que este versículo merece estar en un lugar separado, como el versículo más corto de la Biblia. Es un monumento al Salvador compasivo. El que tiene el poder de forzar la voluntad lloró porque se rehusó a usar ese poder para coaccionar la voluntad humana y se estremeció con dolor mientras los miraba recorrer el camino de la destrucción. Él está perfectamente capacitado para su tarea. Su certificado de autoridad está firmado con sangre y Él es el capitán perfecto para guiarnos a la tierra donde enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, versículo 4. Mis queridos hermanos y hermanas, si miramos el capítulo 2 y miramos la forma en la que Pablo describe al autor de nuestra salvación como perfecto, como el capitán perfecto para guiarnos en este camino, y siendo Dios por su propia naturaleza,
Él pudo haber forzado a la humanidad a hacer su voluntad. Pudo haber coaccionado a la humanidad como los políticos y los científicos quieren hacer en el momento actual. Pero no lo hizo. Él permitió a las personas tomar sus decisiones y sus decisiones los llevaron a la destrucción. Que Dios nos dé sabiduría mientras miramos estas cosas. Así que por esta razón se permite que nos lleguen los sufrimientos para así cualificarnos en nuestras pequeñas esferas para convertirnos en consoladores de nuestros hermanos cuando ellos también sean víctimas del sufrimiento o tropiecen por el camino. ¿Vamos a cumplir eso más y más? ¿O vamos a tener el mismo espíritu de condenación que tuvieron los fariseos? Todos los que han recibido el don de consolar a otros han en alguna medida sentido el ennoblecedor don del sufrimiento en sí mismos, para así ser consoladores sabios, médicos y enfermeros del rebaño. Pero cuidado con la raíz de la amargura que nos lleva a la escuela de la vida, a la escuela de la muerte. Job aprendió en la escuela del dolor, pero muchos no. Job dice en el versículo 1 del capítulo 10, está mi alma hastiada de mi vida. Creo que hay muchas personas en este tiempo que están viviendo así, diciendo, mi alma está hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. O el versículo 25 del capítulo 21, y este otro morirá en amargura de ánimo, y sin haber comido jamás con gusto. Creo que hay muchos que mueren en amargura de ánimo y nunca comieron con gusto, desprovisto de consuelo humano. ¿Cuándo en el mundo hemos tenido una situación donde a los que están muriendo ni siquiera se les permite ser consolados por los que aman? Qué asombroso el mundo en el que vivimos. Me pregunto, ¿quién está al control de estos asuntos? ¿Es el Salvador compasivo que se hizo hombre para identificarse con nosotros? Mm, mm, no lo creo. El sufrimiento educa a la simpatía, ilumina el camino, permite leer desde lejos los síntomas de un alma sufriente, para así aplicar el bálsamo de Galaad o la palabra dicha a tiempo. Brilla con más fuerza cuando los cielos están oscuros. Si nos sintonizamos con los sufrimientos de los demás y no imitamos este mundo, ni nos apoyamos en este mundo, entonces este mundo será un lugar más agradable. Si vemos gente sufriendo, aliviemos el sufrimiento donde esté tu capacidad de hacerlo. Si ves a alguien abrumado, entonces da una palabra de ánimo. Filipenses 3, versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Así que Dios nos dé sabiduría mientras consideramos al Salvador sufriente, que se hizo perfecto a través del sufrimiento, como para que nosotros llegáramos a ser duros de corazón y unirnos a la dirección en la que el mundo va en este momento. Consideremos lo que Cristo pasó y lo que significa para nosotros y no descuidemos esa salvación tan grande. Oremos. Padre Celestial, gracias por este capítulo que nos explica lo que Jesús significa realmente en términos de nuestra salvación. Lo que hizo por nosotros y el camino que anduvo por nosotros. No estamos siguiendo a un déspota, un engañador, sino que seguimos al Dios del universo que nos ha dicho que podemos venir libremente al propiciatorio, al hilasterio, el propiciador. Y aunque el mundo lo rechace, permítenos abrazarlo. En el nombre de Jesús. Amén.